Hola, gracias por estar aquí. Este video nos ayudará a mostrar cómo podemos clasificar datos, una cantidad grande de datos, en grupos, en clases, específicamente es el nombre, que nos permitirá posteriormente hacer estudios y representaciones gráficas, lo cual será una manera más fácil de entender los datos. Comenzamos. La elaboración de tablas de distribución de frecuencias o tablas de frecuencia, como se menciona simplemente en el programa, es un procedimiento que vamos a seguir para agrupar en diferentes segmentos, en diferentes espacios, a un conjunto de datos que bien puede ser una muestra, puede ser una población, pero simple y sencillamente yo tengo esta serie de datos, estos 98 datos. Cada uno de ustedes tendrá una muestra o población diferente, pero vamos a agruparlos en intervalos o en segmentos para posteriormente poder representarlos de manera gráfica, que es, digamos, el objetivo o la utilidad mayor actualmente de las tablas de distribución de frecuencias. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es generar los grupos, hacer los límites de dónde a dónde llegará cada grupo y qué tan grandes serán los espacios, y también saber cuántos grupos o clases vamos a hacer. Entonces, el diseño de una tabla de distribución de frecuencias, si bien no es una regla, podemos seguir los siguientes pasos, porque no es una, digamos, es una técnica, más no existe una mejor manera de hacerlo. Simple y sencillamente tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Comenzamos por determinar el número de clases o de grupos que utilizaremos. Y existen muchas fórmulas en la red o en diferentes bibliografías. Yo les recomiendo utilizar esta. 1 más 10 entre 3 por el logaritmo de base 10 de la cantidad de datos que tenemos. Y vamos a ir haciendo a la par que voy explicando esto mismo, pero en Excel. Ya estamos en una situación en la que hacerlo a mano, pues holga o está fuera de lo común. Antes de hacer el redondeo a la alza que especifico abajo de la fórmula, haremos propiamente el cálculo. En esta celda, si la van siguiendo, va a ser 1 más 10 entre 3 por el logaritmo. Hay que tener cuidado porque Excel nos provee dos fórmulas. Necesitamos el logaritmo 10, el logaritmo de base 10. El otro nos pedirá alguna base en específica. Logaritmo de base 10 de n, que es la cantidad de datos. Para saber cuántos datos tenemos, si bien yo sé que ahí son 98, yo quiero dejar la tabla para que si luego borro los datos y pongo otros, me siga funcionando. Entonces voy a utilizar la función contar para saber cuántos datos hay. Y voy a contar la cantidad de datos que hay desde A1 hasta J10. Lo puedo seleccionar con el ratón o lo puedo escribir directamente en el teclado. Y ese es el cálculo, pero hay que recordar que tiene que estar redondeado a la alza. Lo podríamos hacer en la celda de un lado o en esta misma. La abrimos de nuevo y vamos a utilizar la función redondear punto más. Abro paréntesis y todo el número que se va a redondear es lo que ya tengo. Al final únicamente coloco coma, el número de decimales que voy a utilizar, que tiene que ser un número entero, es decir, 0 decimales. De manera que voy a utilizar 8 clases. Nuestro siguiente paso es calcular el rango. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y voy a utilizar dos funciones, la función max, abro paréntesis, e indico dónde se encuentran los datos. Cierro paréntesis, menos min, abro paréntesis, indico el espacio donde están mis datos y lo cierro. Ese es el rango. Eso significa que entre el valor más grande de
este conjunto y el más pequeño hay 67.5 unidades. Finalmente vamos a calcular la amplitud, que sería igual a dividir el rango entre el número de clases. Una amplitud de 8.4375. Si bien lo que sigue no es una regla como tal, pues vamos y no moví aquí la presentación, ¿verdad? La amplitud mínima es el rango entre el número de clases. En algunos casos será necesario hacer un ajuste, ampliar la amplitud, pero nunca disminuirla. El límite inferior de clase, por cuestión práctica, vamos a poner el valor mínimo, igual a min de todos mis datos. Y cierro paréntesis. La amplitud, me voy a brincar por un momento el límite superior de clase porque necesito la amplitud para calcularlo. Pues la amplitud nada más lo voy a referenciar a la celda B14, igual a B14. Si yo quiero de una vez arrastrar esta función hacia abajo, porque va a ser la misma amplitud para todos, pues coloco el signo de pesos. Con que lo ponga antes del 14 es suficiente. Si lo pongo antes de la B, puede, digamos, estar de más, porque lo único que necesito es que no se salga de la fila 14. Pero bueno, si lo pongo antes, no pasa nada. Y lo voy a tomar desde la esquina inferior derecha con el botón secundario del ratón para que no pierda el formato y lo arrastro hacia abajo. Rellenar sin formato. Si yo lo hubiera nada más arrastrado, se hubiera traído el fondo de celda, que bueno, me interesa que se mantenga un poco la presentación. Límite superior de clase es igual a, ahora sí, según la fórmula que tenemos aquí arriba, límite inferior más amplitud. Que de hecho, eso es válido para todas las clases. Y bueno, como todavía no lleno esta de aquí, aparece por el momento 8.4375, pero a partir de la segunda clase, el límite inferior es igual a el límite superior de la anterior. Y eso es válido para todas las clases. De tal suerte que ya tengo hechos todos los límites inferiores, todos los límites superiores y la amplitud. Prácticamente ya termino la primera parte de la tabla. Me falta la marca de clase, que es el promedio del límite inferior y el límite superior, la suma de ellos entre 2. Podríamos establecer la fórmula así, pero vamos a utilizar la más apropiada, la función promedio, y selecciono las celdas en las que está a lo que le quiero sacar el promedio, desde B17 hasta C17. Cierro paréntesis y voy a arrastrar para todas las celdas. Con esto ya hice los grupos en los cuales yo voy a clasificar a todos los datos que tengo ahí arriba. Todos estos datos deben de caber al menos en un grupo, pero solamente en un grupo. No puede ser que algún dato quepa en 2. Eso es algo con lo que hay que tener cuidado. Y bueno, empezamos con el primero de los elementos de clasificación, que es la frecuencia absoluta. La manera tradicional en la que yo podría determinar la frecuencia absoluta, pues es ponerme a contar cuántos de todos estos datos están entre 166.5 y 174.93. Eso sería lo correcto, irlos identificando y después tachando. Aquí vamos a ver cómo se hace en Excel, que sería la manera más rápida. Por eso les establezco aquí que se recomienda ir marcándolos, pero que al trabajar en Excel, pues es mejor hacer primero la siguiente, que es la frecuencia absoluta acumulada. Pero hay una regla que desde ahorita hay que establecer. Todo lo que yo calcule para estas celdas, su suma debe ser igual al total de datos. Es decir, en mi caso, debe ser igual a 98. Voy a de una vez dejar la fórmula lista. Igual a suma y todos los que están desde la celda F17 hasta la celda F24. Por el momento me va a marcar 0.
Pero ya que lo tenga listo, este número debe ser 98. Vamos a hacer entonces la frecuencia absoluta acumulada, que es la cantidad de datos que están por debajo de este límite superior. Es decir, todos los que estén por debajo de 174.93, por debajo de 183. Y vamos a utilizar la fórmula frecuencia, igual frecuencia, abro paréntesis, los datos que son todos estos, desde A1 hasta J10, coma, y grupos. En grupos únicamente selecciono la celda donde está el límite superior. Cierro paréntesis. Aquí hay que tener cuidado con algo, porque si yo arrastro esta celda así como está hacia abajo, se va a recorrer toda la referencia de los datos de arriba. Entonces voy a tener que colocar signo de pesos para bloquear el movimiento. Con que se lo ponga en este caso a los números es suficiente, porque mi recorrido va a ser hacia abajo, entonces no quiero nada más que se mueva de fila. Si se lo ponen también tanto a la A como a la J, pues no hay ningún problema. Y la referencia de C17, que es el límite superior, esa sí necesito que vaya avanzando conforme avancen todos los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Y de nueva cuenta, tomo con el botón secundario, arrastro, suelto y rellenar sin formato. Ahí está la frecuencia absoluta acumulada. Me regreso a la frecuencia absoluta. El caso específico de la primera frecuencia absoluta es igual a la primera frecuencia absoluta acumulada. Y a partir de la segunda voy a hacer una resta, igual a la diferencia entre la frecuencia absoluta acumulada de su fila menos la frecuencia absoluta acumulada de la fila anterior. Y con eso ya puedo arrastrar hasta la última. Y chequen, nuevamente 98, que es el total de datos que tengo, se verifica. Aunque esto no garantiza que esté bien hecha mi tabla, sí me ayuda a detectar potenciales problemas que esté yo teniendo en los cálculos preliminares. Continuamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos expresa qué porcentaje de la población se encuentra en cada clase. Es decir, por ejemplo, estos 6 datos de la primera clase, qué porcentaje son respecto del 98%. Y por lo mismo hay que expresarlo en porcentaje. También se debe cumplir que la suma de todas las FR sea igual a, en este caso, el 100%. Comenzamos con la primera frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 98, aquí los tengo abajo, y me lo expresa de forma decimal. Vamos a hacer todos los datos y después lo convertimos a porcentaje. Por lo pronto, nuevamente hay que tener cuidado en bloquear, en este caso, el 98, es decir, la celda F26, la vamos a bloquear. Y por algo que nos va a servir más adelante, vamos a bloquear también la fila F, no nada más, perdón, la columna F, no solamente la fila 26. Si yo, así como está, lo arrastro hacia abajo, obtengo todas las frecuencias relativas, expresadas en este momento en forma decimal. Pero si de una vez lo arrastro hacia la derecha, voy a obtener las relativas acumuladas. Y entonces ahora lo único que necesito es seleccionarlas y convertirlo a porcentaje. Además, pues hay que ponerle un par de decimales para que nos represente un poco más de información. Y en general, con esto que tenemos aquí, más adelante podremos realizar un montonal de cuestiones, que son todas las gráficas que nos van a ayudar a representar de manera más clara los datos, de una manera más comprensible, no solamente como una serie de números que por sí mismos no representan nada,
vamos a poder elaborar estas gráficas que estamos mostrando aquí: dispersión poligonal, histograma o de barras, de sectores, que también es la que se conoce como de pastel, y la ojiva. Y también podemos calcular todas las medidas estadísticas de tendencia central, como promedios, modas medianas, de dispersión, de forma y de posición no central. Algunas de ellas no vienen en el programa, no están en el programa de estadística 1, y la verdad es que el calcular medidas de tendencia central para datos agrupados no es algo, digamos, tan útil ahora que hay tantas tecnologías. Sirve para casos específicos en donde los datos los recolectamos agrupados. Pero cuando tenemos los datos desde un principio, pues es más práctico apoyarnos de un software para obtener las medias, las modas, las medianas de datos, pues de los datos como están, porque en realidad para calcular todas estas medidas de datos agrupados estamos asumiendo un pequeñísimo error que en estos casos pues ya es innecesario, porque los paquetes tecnológicos nos permiten obtener de manera precisa, rápida y evitando errores, pues todas las medidas clásicas de estadística. Hasta aquí la elaboración de tablas de distribución de frecuencia. Si tienes alguna duda, puedes enviarla o revisar el video cuantas veces quieras, pero si no, ya estás listo para el siguiente tema. Por lo pronto, muchas gracias y hoy más que nunca, no se amontonen.